Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Can Yaman rechazó ofertas millonarias y decidió vivir en soledad lejos de la fama y las cámaras? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y ha dejado a millones de fanáticos en un estado de shock absoluto. No estamos hablando de un simple rumor ni de una pequeña pausa en su carrera. Estamos hablando de una decisión radical, definitiva y sorprendente que ha tomado uno de los actores más queridos y admirados del momento, Can Yaman. Parece que el apuesto actor ha llegado a un punto de inflexión en su vida y ha decidido decir basta. Sí, habéis oído bien. Can Yaman ha rechazado todas, absolutamente todas las ofertas de series, películas y publicidad que tenía sobre la mesa. Pero esto no es todo, lo más impactante es lo que ha decidido hacer después de cerrar esas puertas. Se ha retirado a una vida de aislamiento, lejos de los focos, los flashes y el ruido de la ciudad. Imaginen por un momento la escena, los productores más importantes del mundo haciendo cola en su puerta, ofreciendo cheques en blanco y proyectos que garantizarían su fama por décadas, y Can Yaman, con una calma asombrosa, mirándoles a los ojos y diciendo que no. Todo comenzó hace apenas unos días, en una reunión que se suponía iba a ser la firma del contrato más grande de su carrera. El ambiente estaba tenso, los ejecutivos estaban emocionados, esperando que la estrella turca estampara su firma en el papel. Sin embargo, Can Yaman se levantó de la silla, suspiró profundamente y pronunció unas palabras que nadie esperaba. Según fuentes muy cercanas que estuvieron presentes en ese momento, el actor dijo: "Lo siento, pero mi alma ya no pertenece a este mundo de luces artificiales. No puedo aceptar más papeles porque necesito encontrarme a mí mismo en el silencio". Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre los presentes. Nadie podía creer que alguien en la cima de su éxito pudiera renunciar a todo con tanta facilidad. Pero para Can, no se trataba de dinero ni de fama, se trataba de algo mucho más profundo, algo que llevaba tiempo gestándose en su interior. Se dice que tras salir de esa oficina, Can Yaman no volvió a su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. En su lugar, tomó su coche, cargó lo indispensable y condujo hacia un lugar remoto, una casa de madera oculta entre montañas y bosques, donde la única melodía que se escucha es el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Ha decidido vivir como un ermitaño, desconectado de las redes sociales, de las noticias y de la presión constante de tener que ser perfecto ante las cámaras. Sus amigos más íntimos han comentado que llevaban tiempo notándolo agotado, no físicamente, sino espiritualmente. La presión de la fama mundial, el no poder dar un paso sin ser fotografiado y la constante especulación sobre su vida amorosa parecen haber pasado factura al galán turco. En su nuevo refugio, Can Yaman ha cambiado los guiones por libros y las sesiones de fotos por largas caminatas en la naturaleza. Se dice que pasa sus días cortando leña, cultivando su propio pequeño huerto y meditando frente al fuego de su chimenea. Es una imagen que contrasta enormemente con el Can Yaman que estamos acostumbrados a ver en las portadas de las revistas, vestido con trajes de diseñador y rodeado de glamour. Ahora, su vestimenta es sencilla, cómoda y funcional. Un lugareño de la zona, que logró verlo a la distancia, comentó que el actor se ve diferente, más sereno, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Lo vi caminando cerca del río, no parecía una estrella de televisión, parecía un hombre buscando paz. Me saludó con una sonrisa tranquila y siguió su camino, relató este testigo. Por supuesto, la industria no se ha quedado de brazos cruzados. Los teléfonos de sus agentes no han parado de sonar. Marcas internacionales que querían a Can como su rostro oficial están desesperadas, ofreciendo cifras astronómicas para intentar convencerlo de que regrese. Pero la respuesta sigue siendo un rotundo silencio. Can ha dado instrucciones claras de que no quiere ser molestado con propuestas de trabajo, sin importar cuántos ceros tenga el cheque. En una breve conversación telefónica con uno de sus pocos confidentes, Can confesó: "No se trata de cuánto me ofrezcan.
Podrían darme todo el oro del mundo y mi respuesta sería la misma. He estado corriendo toda mi vida detrás de un éxito que ahora siento vacío. Quiero despertar sin despertador, quiero comer cuando tenga hambre y no cuando lo diga un horario de rodaje. Quiero ser simplemente Khan, no el personaje que todos esperan que sea. Esta decisión ha generado un debate intenso entre sus seguidores. Algunos están devastados, sintiendo que han perdido a su ídolo y que no volverán a verlo en la pantalla interpretando esas historias de amor que tanto nos apasionan. Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza y súplica, pidiéndole que reconsidere su postura. Sin embargo, otro grupo de fans, quizás los que lo aman de una manera más profunda y comprensiva, están apoyando su decisión. Entendiendo que antes que actor, es un ser humano con derecho a buscar su propia felicidad y salud mental. Comentan que si esto es lo que necesita para estar bien, entonces lo esperarán el tiempo que sea necesario, o simplemente le desearán lo mejor en esta nueva etapa de su vida. La gran pregunta que todos nos hacemos ¿es este un adiós definitivo? ¿Nunca más veremos a Can Yaman protagonizando una serie romántica? ¿Ha colgado para siempre su faceta de galán? Los expertos en la industria opinan que podría ser una fase, un periodo de desintoxicación necesario para alguien que ha vivido bajo una presión tan intensa. Creen que, quizás, después de un año o dos de esta vida tranquila, el gusanillo de la actuación vuelva a picarle. Pero por ahora, la realidad es que Can ha cerrado la puerta con llave y ha tirado la llave al río. No hay proyectos en el horizonte, no hay fechas de regreso y no hay promesas. Solo hay un hombre y su deseo de soledad. Imaginad la fortaleza que se necesita para decir no cuando el mundo entero te grita sí. Can Yaman nos está dando una lección muy valiosa sobre las prioridades en la vida. Nos está enseñando que el éxito profesional no sirve de nada si por dentro te sientes agotado y vacío. Su valentía al elegir su bienestar por encima de su carrera es algo digno de admirar, aunque nos duela no verlo en pantalla. Mientras él disfruta del aire puro y la tranquilidad de su retiro, nosotros nos quedamos aquí, repasando sus antiguas escenas y preguntándonos qué estará pensando mientras mira el atardecer desde su cabaña solitaria. Tal vez esté escribiendo, tal vez esté componiendo, o tal vez simplemente esté existiendo, disfrutando del placer de no hacer nada, algo que probablemente no había podido hacer en años. Queridos seguidores, la situación es clara pero llena de incertidumbre. Can Yaman ha elegido la paz. Ha elegido la vida sencilla. Ha rechazado el lujo y la fama por el silencio y la naturaleza. Es una decisión que respetamos, aunque nos deje un vacío en el corazón. Ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre este giro radical en la vida de nuestro actor favorito. ¿Creéis que Can Yaman ha hecho lo correcto al dejarlo todo para buscar su paz interior? ¿Pensáis que volverá algún día a las pantallas o es este el fin definitivo de su carrera como actor? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais en su lugar y tuvierais que elegir entre la fama mundial y una vida tranquila? Por favor, escribid vuestras opiniones en los comentarios, tengo muchas ganas de leer lo que pensáis. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de cualquier novedad sobre este tema, activar la campanita y compartir este video con otros fans. Hasta el próximo video, cuídense mucho.